el cual puedan volverlo a ver cuantas veces consideren necesario. Así que a partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada. A continuación, voy a proceder a compartir mi pantalla para nuestra clase del día de hoy. Quisiera, por favor, que me confirmen si es que se está compartiendo la pantalla correctamente. Sí, profesor. Muy bien, vamos a ver entonces en el caso del problemita número 1. ¿Qué nos dice en tal caso el problema? Dice, una rueda dentada A de 50 dientes está unida mediante un eje con un engranaje B y este a su vez engrana con otro C. Sabiendo que B y C tienen respectivamente 28 y 42 dientes, si A da 3.690 revoluciones por minuto, ¿cuánto tiempo empleará la rueda C en dar 48.000 vueltas? En tal caso, profesor, estamos trabajando un problemita de magnitudes. El problemita a mí me está hablando de 3 ruedas dentadas. Según nuestro problemita nos indica que la rueda A de 50 dientes está unida mediante un eje con el engranaje B. Lo que quiere decir que si yo tengo por aquí, digamos, la rueda B, la rueda A, dicha rueda A tiene 50 dientes, pero está unida a una rueda B mediante un eje. Por aquí tenemos la rueda B. Y esta a su vez engrana con otra rueda C. Engrana con otra rueda C. Sabiendo que B y C tienen respectivamente 28 y 42 dientes. Pero resulta que A da 3.690 revoluciones por minuto. Lo que queremos averiguar en tal caso, ¿cuánto tiempo empleará la rueda C en dar 48.000 vueltas? Entonces, acá la situación es la siguiente. Cuando dos engranajes están unidos por un eje, ambos engranajes dan la misma cantidad de vueltas. Lo que quiere decir que si A en un minuto da 3.690 revoluciones por minuto, entonces B también daría 3.690 revoluciones por minuto. Pero en el caso de C, está engranado con B. Acá se debe cumplir una situación. ¿Cuál es esa situación, profesor? Vamos a tener que trabajar con el número de dientes y el número de vueltas. ¿Y cuál va a ser el detalle? El detalle va a ser que a mayor cantidad de dientes, menor cantidad de vueltas. Eso significaría que estas magnitudes que son inversamente proporcionales.
Y resulta que cuando las magnitudes son inversas, ¿se multiplican o se dividen? ¿Tú qué dices? Si las magnitudes son inversas, ¿se multiplican, se dividen? Se multiplica. Correcto. Entonces el número de dientes se multiplica por el número de vueltas para poder encontrar la constante. En tal caso, en el caso de B, sabemos que tiene 28 dientes y que da 3.690 vueltas por minuto. En el caso de C, sabemos que tiene 42 dientes, pero lo que no conocemos es el número de vueltas. En tal caso, ¿qué podríamos hacer en este caso? Tenemos que encontrar el número de vueltas. En tal caso, lo que podríamos hacer sería simplificar. Por ejemplo, puedo sacarle séptima. De 28 me va a quedar 4. Y séptima de 42 me quedaría 6. Ahora, si a 3.690 lo divido entre 6, es decir, le estoy sacando sexta, nos va a quedar 615. Lo que quiere decir que el número de vueltas vendría a ser igual a 615 por 4. Eso vendría a ser entonces 2.460 vueltas por minuto. Pero esa sería la cantidad de vueltas que se daría en un minuto. Entonces, si en un minuto se termina dando 2.460 vueltas, lo que queremos saber en cuánto tiempo esta rueda SUE podrá dar 48.000 vueltas. ¿Qué estamos pretendiendo usar? Una pequeña regla de 3, donde en tal caso X vendría a ser igual a los 48.000 dividido entre los 2.460. ¿Cuánto te daría eso? 19.5. 19.5. ¿Qué? Minutos. ¿Correcto, jovencitos? ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita, duda? Todo claro, profe. Entonces, no olvidemos que cuando las magnitudes son inversas, estas deben multiplicarse para poder encontrar la constante. Muy bien, pasemos al siguiente problemita. Problema 3 nos dice: la potencia de un circuito varía en forma directamente proporcional con la resistencia del conductor eléctrico y con el cuadrado de la corriente que circula. Si la corriente se reduce en su mitad y la resistencia se triplica, ¿qué sucede con la potencia? En tal caso, en el caso del problema 3, nos dice que la potencia de un circuito varía directamente proporcional con la resistencia del conductor eléctrico y con el cuadrado
de la corriente que circula. En tal caso, yo te pregunto a ti, cuando las magnitudes son directas, ¿se multiplican o se dividen? Se dividen. Eso me da a entender entonces que la potencia tendría que dividirse entre la resistencia y el cuadrado de la corriente. Pero entre ellos, ¿qué pasa? Se multiplican. Y de esa forma encontraríamos la constante. Pero en tal caso, esta vendría a ser la fórmula inicial. La potencia dividida entre la resistencia por la corriente al cuadrado. Pero según el problema nos dice, si la corriente se reduce a la mitad, entonces, para evitarnos trabajar con fracciones, a la corriente le vamos a poner 12. De tal manera que si me dice que se reduce a la mitad, entonces ahora sí hablaríamos de la corriente nada más. Y la resistencia se triplica. O sea, hablamos de 3R. ¿Qué sucede con la potencia? Entonces vamos a hablar de potencia prima. Pero de ser así, la potencia se divide entre la resistencia por 4C al cuadrado. Y eso igual a la potencia prima por 3 veces la resistencia por C al cuadrado. Pero entonces, profesor, C al cuadrado con C al cuadrado se puede eliminar. R con R también. Pero en tal caso, este 3 que estaba dividiendo, ¿cómo va a pasar? A multiplicar. Entonces yo voy a poder decir que los 3/4 de la potencia inicial equivaldría a la potencia prima, que es lo que estoy buscando. Si la pregunta dice, ¿qué sucede con la potencia? Entonces diremos como respuesta, se reduce en una cuarta parte. ¿Correcto, jovencitos? Se reduce en una cuarta parte. ¿Se ha entendido o alguna preguntita, alguna duda, algo que no esté claro? Sí, profesor. Listo. A ver, vamos a pasar al problemita número 5 y te voy a dar 2 minutos para que me puedas dar tu respuesta. A ver, un segundito, por favor, mientras pego la pregunta así.
Muy bien, a ver, 2 minutos para que me puedas hacer el problemita 5. A ver, ¿cómo lo harías? Vamos, vamos.
Entonces, por dato del problema, diremos que el precio del televisor varía en forma directamente proporcional con el cuadrado del tamaño, pero a la vez el precio es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la energía que consume. Lo que tú tenías que haberte dado cuenta en este caso es que hay magnitudes que son directas y hay magnitudes que son inversas. Lo que significa para nosotros que vamos a poder utilizar el trucazo. ¿Y en qué consiste el trucazo? Identificar en primer lugar la magnitud base, que en este caso vendría a ser ¿qué? El precio. ¿Y por qué el precio tendría que ser la base? Es que es el que se compara con las demás. Con algunos es directo, pero con otros es inverso. Sucede que el precio tendría que multiplicarse por las que son inversas y a la vez dividirse con las que son directas, para que así de esa forma podamos encontrar ¿qué cosa? La constante. Entonces, según el problemita nos dice, si cuando su tamaño es de 14 pulgadas, lo que significa que sería 14 al cuadrado. El consumo es E, entonces es la raíz de E. Y su precio es de 360 soles. Lo que queremos averiguar, ¿cuál sería el precio cuyo tamaño es de 21 pulgadas? Y el consumo es E cuartos. Entonces es la raíz de E sobre 4. En tal caso, diremos que 360 por la raíz de E sobre 14 por 14, que es igual a decir 14 al cuadrado, es igual al precio. Pero en tal caso tengo un medio por la raíz de E y todo sobre 21 por 21. En tal caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Profesor, aquí raíz de E con raíz de E se puede eliminar. Cuarta me va a quedar 2. Cuarta me va a quedar 3. Cuarta me va a quedar 2. Séptima me va a quedar 3. Y en tal caso, 2 por 2 sería 4. Y cuarta con 360 me quedaría 90. Pero este 3 por 3 estaría dividiendo, va a pasar a multiplicar. Lo que significa que vamos a tener 9 por 90 sobre un medio, y eso igual a P. Pero de ser así, aplicaríamos una doble C. ¿Cuánto vendría a ser 9 por 90? $810.
810 y por 2, $1,620. entonces estamos hablando de un precio de 1.620 soles. Y listo, se acabó el problemita. ¿Se ha entendido, jovencitos, señoritas? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Pasemos en tal caso al siguiente problemita, problema 7. Dejamos el tema de Profesor, magnitudes. Dígame, Joaquín. una pregunta, ¿por qué al precio donde dice la raíz de energía, por qué la simplifica, por qué la saca un medio? Porque ¿cuál sería la raíz de un cuarto? ¿No sería ya aplicar la doble Z? No, es que tú tienes raíz de e cuartos, Ya. ¿cierto? Y la raíz de e cuartos vendría a ser e por un cuarto. Y un cuarto, su raíz cuadrada sería un medio. Por eso es que aquí le ponemos un medio. Y como la e no tiene raíz, por eso se queda dentro de la raíz. ¿Correcto, joven? Sí, profe. Listo. Dejamos las magnitudes y ahora pasamos a reparto. En el problema 7 te dice repartir 6.000 en forma inversamente proporcional a los números 2, 3 y 6, dar la parte intermedia. Cuando nosotros hablamos de reparto proporcional, tenemos que considerar que la cantidad a repartirse viene a ser 6.000. Pero por dato del problema, esta cantidad se va a repartir ¿en qué forma? Inversamente proporcional. Eso quiere decir que cuando el reparto es inverso, entonces los índices se invierten. Pero eso significa que estaríamos hablando ya no de 2, sino estaríamos hablando de un medio, un tercio y un sexto. Pero, profesor, a mí me estorba trabajar con fracciones. En reparto hay una propiedad que me dice que si al reparto inverso lo multiplico por su mínimo, ese reparto se va a volver directo. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería el mínimo entre 2, 3 y 6? 6. Entonces a cada uno de los índices lo multiplicamos con el mínimo con la finalidad que ahora el reparto se vuelva directo. Pero ahora yo te pregunto, un medio de 6, 3, un tercio de 6, 2, 2, un sexto de 6, 1. 1. 1. Y simplemente lo que tengo que hacer es sumar los índices. Si tú sumas los índices, ¿te va a dar cuánto? 6. Lo que yo tendría que hacer ahora es encontrar la constante. Y para ello, la cantidad a repartirse se tendría que dividir entre la suma de los índices
que nosotros sabemos que es 6. Eso me daría a entender entonces que la constante valdría 1000. ¿Qué me da a entender con eso? Que a 3 lo vas a tener que multiplicar por 1000. Que a 2 lo vas a tener que multiplicar por 1000. Y que a 1 lo vas a tener que multiplicar por 1000. De tal manera que al primero le corresponde ¿cuánto? 3000. Al segundo le corresponde 2000. Y al primero le va a corresponder 1000. Y en tal caso, esa sería la respuesta. Al primero le corresponde 3000, al segundo 2000 y al tercero 1000. ¿Correcto, jovencitos? ¿Alguna preguntita, duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro entonces, jóvenes? De ser así, entonces tranquilamente me puede resolver el problemita número 9. A ver, ¿cómo harías el problema 9?
Muy bien, tiempo suficiente. A ver, en este caso es la misma situación. Dice que vas a repartir 410, pero los vas a repartir en forma inversamente proporcional con 2/3, 6 y 11 novenos. Pero recuerda que cuando el reparto es inverso, ¿qué pasa con los índices? Se invierten. O sea que si yo tengo 2/3, en realidad, ¿qué es? 3/2. Si tengo 6, es 1/6. Y si tengo 11 novenos, en realidad sería ¿qué? 9/11. Pero, profesor, usted también ha dicho que podemos volverlo directo. ¿Y de qué forma lo volvemos directo? Multiplicándolo por su mínimo. Y el mínimo en este caso vendría a ser ¿cuánto? 66. De tal manera que el reparto, de ser inverso, ahora es un reparto directo. Pero ahora yo te pregunto, mitad, mitad, me va a quedar 33. Y 33 por 9, por 3, me daría 99. Sexta, sexta, me va a quedar 11. Onceava, onceava, quedaría 6, pero 6 por 9, 54. Lo que procedemos a hacer simplemente es sumar. Y al sumar esto me va a dar 164. Si quiero encontrar la constante a 410, habría que dividirlo entre 154. Y entonces la constante es igual a 2,5. Pero aquí el detalle es cuánto le corresponde al mayor. Pero entonces el mayor sería 99, que multiplicado por 2,5, ¿qué nos daría? 247,5. 247,5. Y listo, se acabó el problemita. Muy bien, jovencitos, son las 9:14 de la mañana. Vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación por el día de hoy. Cuídense.